Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Tengan todos muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, porque este programa está en YouTube, en Laicos en Acción, para que usted pueda accesarlo en la hora buena, en la hora que usted tenga la oportunidad de hacerlo. Así es que, dependiendo la hora, no importa. Lo importante es el mensaje de salvación que Cristo, por medio de sus cartas de amor, nos está mandando para que nosotros lo escuchemos y aprendamos más de Él y lo amemos más cada día. Más en estos tiempos de carreras, de Navidad, en donde la gente anda en su vana manera de vivir, porque la verdad es que Dios nunca dejó una fecha establecida para su nacimiento. Toda la humanidad ha adoptado esta fecha y creen que de esta forma están agradando al Señor. Pero en realidad la única forma de agradar al Señor es cumpliendo sus mandamientos, siguiendo sus lineamientos para que Él, es la forma en que nosotros tenemos de demostrarle el amor a Él, porque la palabra de Dios dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Así es que entonces este es un alto en el camino para todas las personas que creemos en Él, podamos doblar nuestras rodillas y estudiar su palabra, aprender más de Él, aprender a enamorarnos más de Él. Así es que entonces, donde quiera que usted esté, hoy vamos a doblar rodillas, los que pueden, y los que no, pues doblar las rodillas de su corazón, porque eso es lo más importante. Y orarle al Señor para que con su infinita misericordia tenga piedad de nosotros, porque este ha sido un año sumamente difícil para la humanidad y tal vez los próximos que vengan mejoren o se pongan peor, porque la verdad es que el Señor dijo en su palabra que al final de los tiempos se acortaría el tiempo para los salvos y así poder llegar a puerto firme sin contratiempos y conseguir el pase salvo para toda la eternidad. Así es que entonces doblemos nuestras rodillas para elevar una plegaria al Señor. Amantísimo Padre, hoy te damos gracias. Gracias por todas las bendiciones que nos das, por tenernos con salud en medio de esta pandemia que ha sido tan difícil, en donde solo en Costa Rica han muerto más de 2,000 personas y ni se diga en toda la tierra cuántas personas han muerto por esta pandemia. Pero tú has decidido que nosotros estemos vivos hasta el día de hoy y es por tu misericordia y tu gracia infinita. Entonces te pedimos santa protección para todos nosotros, porque tu palabra dice que nos alejarías y nos protegerías de toda obra del enemigo, y confiamos y creemos en tu palabra. Y te damos gracias también por todas estas palabras y estas cartitas, mensajes de bondad, de amor, de misericordia que nos envías día con día, para que así podamos estar unidos en ti y poder estar bajo tu manto de protección, bajo las alas del Altísimo, paradas en la roca firme, para así poder tener una vida mejor aquí en la tierra y tener todo el gozo, la paz y la seguridad de que con tu infinita misericordia nos vas a llevar a disfrutar contigo en la vida eterna. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos siempre dentro del tema
ved aquí al Dios vuestro, hoy vamos a ver la constitución del gobierno de Dios. ¿Por qué? Porque todas estas cosas son suma importancia para nosotros, de que sepamos cómo es el gobierno de Dios, cómo son sus lineamientos, por qué tenemos que estar con Él, por qué debemos amarlo, que Él no es un Dios como nos lo han presentado, sino que es infinitamente amoroso y misericordioso. Todos esos preconceptos tenemos que irlos eliminando y hay que desaprender para aprender. Pues hoy vamos a ver la constitución del gobierno de Dios. Es todas las tradiciones como esta que estamos viviendo en este momento, que es de la Navidad, y las falsas interpretaciones de Dios han sido originadas por Satanás. Cuando Cristo vino a la tierra, la representación que dio de Dios fue totalmente opuesta a la de Satanás. Cristo presentó a los hombres algo que era contrario completamente a las representaciones del enemigo y referentes al carácter de Dios. Ustedes me pueden decir a mí, esta señora, ¿qué le pasa? ¿Cómo es posible que diga que estas tradiciones, sobre todo esta que estamos viviendo, sean organizadas por Satanás? Sí, claro que son organizadas por Satanás, porque si Dios hubiera querido que nosotros lo alabáramos y lo bendiciéramos en la fecha de su nacimiento, Él habría establecido la fecha de su nacimiento. Bueno, en realidad celebrar la fecha del natalicio de Cristo no es malo. No es malo. Lo malo es la forma en que lo hacemos. Fiestas bacanales, gastos superfluos, endeudamiento de las personas, porque quieren agradar a través de cosas materiales a las otras personas. Y es que agradar a las otras personas con regalos materiales es malo. No, no es malo, no hay nada más bonito que le lleven a uno un regalito, un presente, pero más bonito es tener la paz, la seguridad y la confianza de que no estoy endeudado, de que después no tengo que pagar cuentas exorbitantes porque no me alcanzó la plata para poderlas suplir las necesidades, que tal vez son necesidades que no ameritaban tanto gasto. Eso es lo malo. Coger el natalicio de Dios como una fiesta en donde la gente se embriaga, tiene sexo desenfrenado, drogas, promiscuidad, eso es lo malo. Eso es lo malo. Y esta fiesta se presta para que todas estas personas hagan todas estas cosas que no deben hacer. Y eso sí es provocado por Satanás. Si hallamos la verdad de este asunto en las Escrituras, encontraremos lo contrario a lo que generalmente es aceptado. La estructura completa del gobierno de Dios es perfección y no puede ser mejorada. Cuando una cosa es perfecta, no tengo nada que objetar, no tengo nada que mejorar. El camino de Dios no es el camino mejor, es el único, y no hay quien lo supere. Lo esencial en la estructura del gobierno divino es la ley, es la existencia de la ley. La necesidad está allí debido a la provisión del gran poder sin el cual la vida fuera imposible, pero que tiene en ella un potencial de destrucción. Un potencial de destrucción, y eso es lo que nosotros no medimos, el potencial de destrucción que se esconde en la ley. Y creemos que somos inmunes, que somos eternos, porque es cierto, fuimos criados para tener vida eterna y nadie acepta la muerte, nadie acepta la paga del pecado. Entonces en eso hay destrucción. La ley de Dios, como mejor la conocemos, es un don de amor de Él para sus criaturas, perfectamente destinadas a salvarlas de la destrucción. Él nos puso ciertos límites que no podemos pasar, que no podemos violar. ¿Por qué? Porque si los violamos, entonces vamos a caer en destrucción y nos destruimos a nosotros mismos. Nos destruimos a nosotros mismos en el momento que las infringimos. La ley de Dios, como mejor la conocemos, es un don de amor de Él para sus criaturas. Esa ley es perfecta,
como está escrito. Vamos a leer el Salmo 19 del 7 al 11. Salmo 19 del 7 al 11. Vamos a ver qué nos dice el versículo 7 y 9. He aquí yo clamé agravio y no seré oído. Daré voces y no habrá juicio. Cercó de vallado mi camino y no pasaré, y sobre mis veredas puso tinieblas. Me ha despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza. ¿Por qué? Porque yo clamé agravio y no seré oído. Daré voces y no habrá juicio. Él nos pone un cerco para que no nos salgamos de su redil. Y no pasaré. Y sobre mis veredas puso tinieblas. Me ha despojado de mi gloria y ha quitado la corona de mi cabeza. El 10 y el 11, el versículo 10 y 11, dice así: me arruinó por todos lados y perezco. Ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. Hizo arder contra mí su furor y me contó para sí entre sus enemigos. Repito, Salmo 19, versículos 10 y 11. Me arruinó por todos lados y perezco, y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. Hizo arder contra mí su furor y me contó para sí entre sus enemigos. Eso es lo que la ley nos da. La ley es perfecta. Los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Por qué? Porque su ley es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón. El precepto de Jehová es limpio, permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, son justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Dulces más que la miel y que la destila un panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay gran galardón. En guardarlos hay gran galardón. Eso es las bendiciones que uno recibe si guarda la ley de Dios. Esta ley es el fundamento del gobierno de Dios. En el templo terrenal, el arca del testimonio toma su nombre de testimonio. ¿Por qué? Porque testifica de él, nos habla de él, nos habla de su carácter, de su forma de ser. Los mandamientos, los cuales fueron colocados en ella. Estos mandamientos fueron los que Dios escribió con su propia mano y los dio a Moisés para depositarlos debajo del propiciatorio, en el cual la presencia de Dios habita entre los querubines. Es evidente, por lo tanto, que el arca de su testamento en el templo celestial toma su título también de la verdad, que allí, debajo del propiciatorio y los querubines sobre él, está el testimonio original de Dios. Recordemos que el templo, que el tabernáculo es una proyección de lo que está en el cielo, es una copia, por decirlo así, es una maqueta de lo que está en el cielo. Los 10 mandamientos, del cual su terrenal es una copia, y como esta santa ley es la expresión escrita y el asunto de su carácter, de quien se sienta sobre el trono, esta conmoverá la tierra. Así es. ¿Por qué? Porque está escrito: Jehová reina. Vamos a leer el Salmo 99:1, 97:2 y 89:14. Vamos a leerlos. Espérese para ver. Aquí están. Salmo 99:1 dice: Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines y se conmoverá la tierra. Salmo 97:2. Nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Y Salmo 89:14 dice:
justicia y juicio son el cimiento de su trono. Misericordia y verdad van delante de su rostro. Van delante de su rostro. Ese es el testimonio de Dios. La ley de Dios siendo el mismo cimiento de su trono, la naturaleza de esa ley y la relación de Dios con ella son un aspecto importante de este estudio para ambos, para el carácter y el gobierno de Dios. Considérese entonces lo que la ley es en su sublime perfección. En esta consideración hallaremos chocantes diferencias entre el carácter de las leyes de los hombres y las de Dios. Hay una gran diferencia entre estas leyes. ¿Por qué? Porque la ley de Dios es su carácter, su forma de ser, pero las leyes del hombre también son nuestro carácter y nuestra forma de ser. ¿Para qué Dios nos dio su ley? Para que nosotros lo imitemos y hagamos las cosas como Él las hizo, para que sigamos su ley. Pero como nosotros vamos de continuo hacia el mal, el hombre, la humanidad siempre va de continuo hacia el mal, hace leyes que van de continuo al mal. La ley de Dios es la transcripción de su carácter. Es santa como Él mismo. Es la revelación de su voluntad. Es el reflejo de su carácter y la expresión de su amor y sabiduría. Él ha dado en su santa ley una transcripción de su carácter. Por tanto, al leer la santa ley como la transcripción del carácter de Dios, siendo lo que es Dios, es la norma de su conducta. Dios nada hará que no esté en su carácter, de modo que nada hará contrario a la ley. La comprensión de la ley guía a un entendimiento más claro del carácter de Dios. Así sucesivamente, cuando es mejor comprendido su carácter, tanto mayor será la comprensión de la perfección de la ley. Es imposible separar una cosa de la otra y permanecer todavía en la verdad. Cuando nosotros no queremos aceptar la ley, como muchos en la actualidad, no estamos aceptando a Dios, porque ese es Dios. Esa es su forma de ser, ese es su carácter. Y nos vamos alejando poquito a poco. Es que no nos damos cuenta que cada vez que nosotros transgredimos la ley, nos salimos un pedacito de la cobertura del Señor. Hasta que llegue el momento que de tanto infringirla, estamos lejos del Señor. Entonces nos vienen un montón de cosas malas. Y nosotros decimos, ¿por qué me abandonaste, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué no me obligaste? ¿Por qué no me protegiste? ¿Por qué no me dijiste? Claro que sí nos dijo. Claro que nos lo pidió. Claro que nos lo suplicó. Pero no lo quisimos oír, no lo quisimos aceptar. Es muy natural y fácil pensar de la ley como algo que Dios decretó, como siendo sus deseos para nuestro comportamiento, pero que tiene poco o nada que ver sobre su propio proceder. Nosotros creemos que Él las puso para limitarnos nada más, para mortificarnos, para que lo complaciéramos, y no es cierto. Nosotros tendemos a pensar de este modo a causa de nuestra familiaridad con los legisladores humanos. En las democracias, las mismas leyes hechas para controlar la conducta del pueblo ha de ser obedecida por los gobernantes que los forjan, pero frecuentemente no es así en la realidad. Los gobernantes son culpables de los peores crímenes, sobornos, engaños, hurtos, asesinatos e invasiones a la propiedad privada. Eso es lo que nos dan los gobernantes de esta tierra. Y en la actualidad lo estamos viendo muy pronunciado, muy pronunciado. El único error en ellos no es ejecutarlo, sino en ser detectados. Aun cuando lo son, no sufren la pena que es impuesta al hombre de la calle por los mismos crímenes. Las leyes de los gobernantes son impuestas para el pueblo, pero para ellos mismos no lo son. Para ellos mismos no lo son. Ellos son, no se les puede aplicar,
no se les puede aplicar las leyes a ellos, pero al pueblo sí se les puede aplicar. Cuanto más despótico es el gobernante, más abierta y obvia es la práctica de establecer leyes para el pueblo que no son en ningún sentido para el monarca. Nosotros lo vemos. Por ejemplo, la reina Isabel de Inglaterra no tiene por qué pagar impuestos. No tiene por qué pagarlos. Y sin embargo, son un montón de impuestos, valga la redundancia, para el pueblo. Ellos no se les aplica la ley. Nosotros vemos, en este momento, estamos viendo la cantidad de pederastas, el abuso infantil que hay, y sin embargo, a los gobernantes de la tierra no se le aplican esas leyes. ¿Y para qué entonces son las leyes? En las democracias, las leyes son hechas para controlar la conducta del pueblo y han de ser obedecidas por los gobernantes que las forjan. Pero frecuentemente no es así en la realidad. Los gobernantes son culpables de todos los crímenes, sobornos, etcétera, pero ellos no sufren la penalidad de la ley. Su ley es primero que todo su propio carácter. La ley de Dios es su propio carácter. Él es el primero en cumplir la ley. Aquí los gobernantes de la tierra no son los primeros en el cumplir la ley. Ellos más bien se complacen en infringir las leyes. Entonces, simplemente, como Él es Él y Él cumple las leyes, invita a los hombres a que procedan como Él lo hace. Él es justo en todas sus obras. Nos invita a hacer y realizar lo mismo. La misma ley es para Dios como para su pueblo. Vamos a leer Levíticos 11:14, Primera de Pedro 1:15-16 y Mateo 5:48. Vamos a ver. Vamos a leer Levíticos 11:44. Vamos a ver qué nos dice el Señor. Por tanto, yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Eso es lo primero que nos está pidiendo, que nosotros debemos santificarnos. En Primera de Pedro 15:16 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. Así es que Él es santo. Y Mateo 5:48 dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aquí nos dice que Él es perfecto, que Él es santo y que nosotros tenemos que imitarlo a Él. En todo el Sermón del Monte describe los frutos de la justicia y ahora en una breve expresión señala su origen y su naturaleza. Sed perfectos como Dios es perfecto. La ley no es más que una transcripción del carácter de Dios. Nos pide que seamos perfectos como Él, es decir, de igual manera. Si somos hijos de Dios, somos participantes de la naturaleza y no podemos menos que asemejarnos a Él. Todo hijo vive gracias a la vida de su Padre. Si somos hijos de Dios, engendrados por su Espíritu, tenemos que vivir la vida de Cristo. En Cristo habita corporalmente la plenitud de la divinidad. Y vamos a leer Colosenses 2:9, Segunda de Corintios 4:11. Colosenses 2:9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y Segunda de Corintios 4:11 dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte
por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Entonces, nosotros tenemos que vivir la vida de Jesús. Y vamos a leer el Salmo 19:7. El Salmo 19:7, vamos a ver qué nos dice el Salmo 19:7. Espere para ver, no lo tengo, espérese para ver. Salmo 19:7, sí está. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace salvo al sencillo. Entonces, si nosotros guardamos la ley que es perfecta, Él convierte nuestra alma. Él es el que la convierte, porque nosotros por nosotros mismos no la podemos no podemos cambiar. Y vamos a leer Romanos 8:4. Romanos 8:4, vamos a ver si la tengo. No la tengo, no importa. Aquí tenemos la palabra de Dios y vamos a leer Romanos 8:4. ¿Qué nos dice el Señor? Vamos a ver qué nos quiere decir 8:4. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que andamos conforme a la carne, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Repito, Romanos 8:4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, sino conforme al Espíritu. Como la ley es la transcripción del carácter de Dios, Él obedece esa ley. No como algo a lo cual está atado, no como una carga, porque nosotros la ley la sentimos como una carga, como un yugo que nos pesa en la cabeza, sino porque es la expresión natural de lo que es y por lo tanto no le es imposible proceder de otra manera. Él procede así porque Él es así. Cuando uno hace cosas buenas es porque uno es bueno y cuando uno hace cosas malas es porque uno es malo. Así es que entonces, Él hace solo cosas buenas porque Él es bueno, es santo, es puro, es misericordioso, es amoroso. Y tenemos que recibir su vida, que es su carácter, a fin de que esa ley esté escrita en nuestros corazones. Y esto produce el mismo carácter y manifestará las mismas obras que se manifiestan en Él. Cuando yo llego a comprender la ley, y me doy cuenta que es para mi beneficio, que es porque quiero agradar a Dios y porque quiero ser igual que Él, me va transformando mi carácter. Y después no es oneroso para nosotros hacer las cosas que nos dicta la ley. Esto produce el mismo carácter y manifestará las mismas obras que se manifestaron en Él, transfiriendo la esencia del Padre del universo a los seres que creó. En ese momento vamos a tener la imagen del Padre. Cuando nosotros tenemos hijos, nosotros vemos en nuestros hijos, mira, camina igual que el papá, se rasca la cabeza igual que el papá, se ríe igual que el papá. Y nos sentimos orgullosos, ¿verdad que sí? De que nuestros hijos se parezcan a nosotros. Pues, ¿cómo se sentiría el Señor de orgulloso si nosotros lo imitáramos a Él y nos pareciéramos a Él? Porque Él es nuestro Padre. Figúrese que yo nunca no entendía que Dios era mi Padre. Para mí Dios estaba en el cielo y con el concepto que le daban a uno, el preconcepto, era un Dios castigador, un Dios duro. Cuando a mí vino un señor y me dijo, ¿usted sabía que Dios es su Padre? Yo dije, ay, no, yo no quiero ese Padre. ¿Por qué? Porque uno lo compara con el Padre terrenal. Y nosotros, hay una edad en que le vemos todos los defectos al papá y a la mamá. Ya después los vamos entendiendo cuando pasemos por los mismos aros. Pero en ese momento yo no quería parecerme a mi papá. Hasta que llegué a entender que mi papá terrenal era muy diferente a mi papá celestial. Y entonces aprendí a amarlo, a respetarlo. Y
Dichosamente, al aprender a respetarlo y amarlo a él, él me hizo aprender a amar y respetar a mi papá. Y agradecer las cosas que él hizo por mí aquí en la tierra. La única diferencia consiste en el hecho de que el mismo amor, misericordia, justicia, benevolencia, poder, ternura, aborrecimiento del pecado, etc., que el verdadero pueblo de Dios tiene en cierto grado, en Dios es inagotable. Debemos elevarnos a Él. Es nuestro ejemplo perfecto de cómo hemos de vivir. Las áreas donde existe el debate con respecto a la conducta de Dios es en la relación de los mandamientos: no matarás, no hurtarás y no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Nosotros sabemos que durante la eternidad pasada, la muerte nunca hizo su aparición hasta que el pecado entró y trajo la muerte con él. Por eso es que nos cuesta tanto aceptar la muerte, porque fuimos hechos para tener vida eterna. Por tanto, Dios jamás levantó su brazo poderoso para quitar la vida del más diminuto organismo en su vasto reino. Ni actúa con engaño, o recupera con fuerza, o quita lo dado a cualquiera de esas criaturas. Jamás. Él cuando lo da para siempre. Cuando nosotros perdemos las cosas es porque las cedemos, porque no las apreciamos. Se puede decir que no hubo necesidad de que el Señor destruyera la vida de algunas criaturas durante ese tiempo, porque nadie se había rebelado contra él para incurrir en la pena de muerte. Y fue por esta razón que el Señor nunca limitó la vida antes de la caída de los ángeles y del hombre. Pero cuando el pecado entró, la situación fue distinta de la que antes había existido, y esto requirió al Señor tomar la acción decisiva para eliminar el engaño y preservar el universo entero de la corrupción. Después de la caída, he sostenido que el estado de las cosas, la ausencia de los cual antes de la rebelión, excluía toda necesidad de la pena capital. No dejaba a Dios otra alternativa más que destruir a los rebeldes. Pero ese es otro concepto que tenemos que quitar, porque Dios no destruye. Nosotros nos destruimos a nosotros mismos con nuestras actitudes, cuando salimos de su cobertura. El único que vino a matar, a robar y destruir fue Satanás. Y cuando nosotros no salimos de la cobertura del Señor, caemos en manos de Satanás. No hay término medio. Estas evidencias están resumidas en estas palabras: porque yo, Jehová, no cambio. Cristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y muchas declaraciones, especialmente en el Antiguo Testamento, donde aparece que Dios descendió y por el uso directo de su gran poder destruyó algunas veces con gran crueldad a miles de personas. Esto nos confunde, porque entonces, ¿cierto o no es cierto? Pero eso lo tenemos que analizar y estudiar. Pero por ahora analizaremos solo su carácter en su estado original. Dios nunca ha cambiado de modo de ser. Es imposible aceptar la verdad de las Escrituras y simultáneamente sostener la creencia de que Él quita la vida de los desobedientes, a no ser que haya un intento de ser un pensador consistente. Para reconocer que Dios nunca destruyó antes del pecado y aceptar la idea de que Él destruye después del surgimiento de este, es aceptar que Dios ha cambiado. Es aceptar que Dios respetó la ley de una manera antes que la iniquidad surgiera y luego de una manera distinta y opuesta después. Si en los días de Cristo los hombres hubieran tenido un conocimiento correcto del carácter de Dios, entonces no hubiera sido necesario los testimonios tan contrarios a su comprensión que Cristo dio de su Padre. Y si hubiera retenido la representación de Dios como fue dada en Cristo, no habría necesidad de reproducir este tema. La única clase de obediencia que Dios desea recibir de sus criaturas es que tengamos
la convicción de que su proceder es único y tenemos que tener un corazón, en nuestro corazón, la imagen de Dios y como una transcripción de su santa ley. Eso es lo que Él pide, que le creamos y que quitemos ese montón de preconceptos que han metido en nuestra cabeza. Siendo la ley del amor el fundamento del gobierno de Dios. La felicidad de todos los seres inteligentes depende de su acuerdo con los grandes principios de justicia de esa ley. Dios desea que de todas sus criaturas el servicio que nace del amor, de la comprensión y del aprecio de su carácter. Él no halla placer en una obediencia forzada y otorga todo libre albedrío para que puedan servirle voluntariamente. Dios reconocía que si la obediencia a su ley iba a ser cumplida, entonces tendría un gobierno de escasa perfección. Por lo tanto, en el reino de Dios, ninguna fuerza es empleada para rendir lealtad al Señor o para destruir la rebelión. Dios podría haber destruido a Satanás y a los que simpatizaban con él, pero no lo hizo. La rebelión no se podría vencer por la fuerza. Solo el gobierno satánico recurre al poder compulsorio. Los principios del Señor no son de esta orden. Su autoridad descansa en la bondad, la misericordia y el amor. Y la presentación de estos principios es el medio que quiere emplear. El gobierno de Dios es moral y la verdad y el amor han de ser la fuerza que han de prevalecer. Cuando somos nosotros los que nos metemos en problemas, no es Él, somos nosotros. Los reinos terrenales son regidos por el poder físico, pero en el reino de Cristo está excluida toda arma carnal, todo instrumento de coerción. En la obra de la redención no hay compulsión, no se emplea la fuerza. Bajo la influencia del Espíritu de Dios, el hombre está libre para elegir a quién servir. En el cambio que se produce cuando el alma se entrega a Cristo, hay más completa sensación de libertad. El ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios y Él nunca hace nada contrario a sus principios. El hombre es el que lo hace, pero Dios nunca. No lo hizo en la eternidad antes del pecado, mucho menos lo va a hacer ahora. Hay una perfecta armonía que llenó el universo entero y nadie dio un paso fuera de esta línea hasta la traición hecha por Dios, a Dios por Lucifer. Hay tal armonía que lo estamos viendo en este momento, cuando los planetas se alinean, porque todo tiene que estar en armonía con Dios. Los planetas le obedecen a sus leyes gravitacionales, a sus leyes físicas. Solo los seres humanos somos rebeldes por naturaleza y porque estamos con nuestro padre el diablo. Desde la caída, los hombres y los demonios continuamente han ejercido la fuerza del afán de solucionar sus problemas, porque esta es su forma de ser. Lo que Dios dice es la verdad y sus mismas acciones son consistentes con esa verdad. Así que todo hijo de Dios debe tener confianza y no recurrir a la fuerza. En el Antiguo Testamento las acciones de Dios parecen decir que usó la fuerza del poder para lograr sus justos propósitos, que recurrió a la fuerza para detener la rebelión, destruyendo a los pueblos con terribles castigos que fueron fatales. La creencia general es que Dios usa la fuerza, que rechazó todas las naciones que lo habían rechazado, pero el verdadero Hijo de Dios aceptará lo que Dios dijo a pesar de toda evidencia que al menos parece ser contraria. Dios dice que no usa el poder compulsorio, por tanto, todo verdadero cristiano cree eso, aun cuando no puede entender correctamente lo que Dios hizo. En el debido tiempo, a la persona fiel lo descubrirá bajo la dirección y sabiduría de Dios. Y cuando lo hace, hallará que Dios no actúa contra sus principios, sino en perfecta armonía con Dios.
Cuando las historias del Antiguo Testamento son estudiadas, en donde se relata que Dios hizo llover fuego y azufre sobre los sodomitas, que abrió las cataratas del cielo para inundar la tierra, entonces es fácil creer que Dios acudió a las armas de poder. Creer esto es darle la razón y la victoria a Satanás y a sus ángeles. Dios ha sido fiel en su palabra y sus procederes son tan perfectos e infalibles que no experimenta cambio al uso de la fuerza. Para esto es necesario darle una segunda revisión a lo que dice el Antiguo Testamento. Si se hace a la luz de los principios bíblicos de interpretación, se eliminarán ideas formadas a base de lo que parece ser que Dios hizo. Hay grandes diferencias en lo que parece ser y lo que realmente hizo. Debemos estudiar primero la relación entre Dios y sus criaturas. Cualquier uso de la fuerza es contraria a su ley. La libertad es vital. Es uno de los preciados dones dados por Dios a sus criaturas. Él da a sus criaturas toda la libertad de elegir si quieren servirle o no. Tan pronto como el poder de la fuerza es eliminado de una persona, inmediatamente se da la libertad para escoger. Deja a todos libres para elegir a quién servir. Los ángeles dijeron a Adán y Eva que Dios no los obligaría a obedecer, que no los había privado del poder de obrar en contra de su voluntad, que ellos estaban dotados de la naturaleza moral, libre de obedecer o de desobedecer. Nuestros primeros padres, a pesar de que fueron criados inocentes y santos, no fueron colocados fuera del alcance del pecado. Dios los hizo capaces de aprender y comprender la sabiduría y benevolencia de su carácter y la justicia de sus exigencias, y les dio plena libertad para prestarle o darle obediencia. Siendo la ley, el amor, el fundamento del gobierno de Dios, la felicidad de todos los seres inteligentes depende, de su perfecto acuerdo con los principios de justicia de la ley. Dios desea de todas sus criaturas el servicio que nace del amor, de la comprensión y del aprecio de su carácter. Él no halla placer en una obediencia forzada y otorga a todos el libre albedrío para que sirvan voluntariamente. No debe creerse esto, que Dios dio libertad para pecar impunemente. Dios no puede ser burlado. Todo pecador morirá. Los cielos y la tierra serán destruidos y el universo entero será restituido limpio de la mancha del pecado. Pero Dios, antes de esa destrucción, advierte a todo ser criado las terribles consecuencias de escoger la desobediencia. Cuando desobedecen, Él invierte todo su tiempo para salvarles, pero cuando se les rechaza, nos deja para que perezcamos. Si nosotros escogimos pecar, nosotros tenemos que afrontar las consecuencias, que vamos a caer en manos del enemigo. El ejercicio de la libertad, por eso es que la ley de Dios es también una ley que trae consigo desastres, porque si no la obedecemos, entonces no es que Dios nos va a castigar, es que nosotros nos salimos de su cobertura. Y entonces viene el enemigo con su poder compulsorio y él nos atrapa. El ejercicio de la libertad en la dirección equivocada priva a la persona de la libertad, porque el pecado es esclavizador y nos impele a su súbdito servicio. Esto es la obra del pecado y de Satanás. Pero por otra parte, solamente cuando hay libertad de elegir, es posible rendir un sabio servicio de amor.
pronto como un elemento compulsorio, tal como la amenaza de un castigo es introducida, entonces a ese grado habrá un servicio motivado por el temor. Y los súbditos de Dios obedecerán por temor de no hacerlo. Hay dos formas muy sencillas de cumplir su ley. O la cumplimos por amor o la cumplimos por temor. Cuando la cumplimos por amor, Dios nos liberta y nos da toda la libertad y nos da toda la corrección y nos cambia. Pero cuando lo hacemos por temor, un temor que no es el temor santo de Dios, no, es por temor a la aplicación de la ley. Entonces estamos en serios problemas y esto Dios no lo va a aceptar. En un reino cada uno de los súbditos son inteligentes en la perfección de los caminos de Dios, que su admiración y amor por su soberano brote espontáneamente, con natural felicidad en la lealtad dedicada. Esto implica un reino bendito en la perfección del amor y la confianza reinando para siempre. Y vamos a leer Juan 8 del 32 al 36. Vamos a leer, vamos a ver qué nos dice aquí. Vamos a leer Efesios 1 del 11 al 9. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como los que están en la tierra. Y Efesios 3:11 dice, conforme al propósito eterno, que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Y vamos a leer Juan 8 del 32 al 34. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libres? Y Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y Juan 8, 35, 36 dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Él es el que nos liberta, Él es el que nos cambia, Él es el que nos da la libertad de elección. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando elegimos el mal, entonces no queremos las consecuencias. Y las consecuencias del pecado no las podemos quitar de encima. Él nos da libertad, libre albedrío, poder de elección. Él nos hizo ángeles y hombres, Él hizo a los ángeles y a los hombres inteligentes. No somos marionetas. Y estamos en libertad de pensar como queramos. Pero Él es el autor de la inteligencia, Él es el autor de la libertad de la acción y del pensamiento. Dios es más honrado haciendo seres inteligentes. Su amor no es egoísta, no piensa en sí mismo, se complace en fluir en los que reciban y disfruten a plenitud. Quiere un universo lleno de seres bienaventurados y de gozo eterno. Los seres deben ser libres para obedecer a Dios o a sí mismos, a la vida o a la muerte, pero nos liberta a escoger el pecado, no servir a Dios cayendo en egocentrismo y en soledad. Gracias a Dios, Él no es así. Se dio un sacrificio para redimir a todos los que pecaran y darles una segunda libertad para escoger servir a Dios o a sí mismos en la vida o a la muerte también, ya que por segunda vez escojan la muerte, les permite tener lo que han elegido, y los que escojan la vida eterna, y la plenitud del perfecto amor y la más cara felicidad de un eterno e inagotable gozo.
El principio de no usar el poder compulsorio y el principio otorgando absoluta libertad de elección están combinados en la constitución del reino de Dios. Así Dios no puede castigar a los que no lo hacen, a los que no lo siguen. Él nos dio el derecho de elección y nosotros sabremos si escogemos libertad o esclavitud. Así, el rechazo de la fuerza, el otorgamiento de la ley de la perfecta libertad de elección a todos y la naturaleza y propósito de la ley de Dios son tres cosas estrechamente relacionadas. Por lo tanto, deben ser estudiadas y comprendidas. Ay, mil disculpas porque quiero abarcar todo el tema que me da tos y me apena mucho tener que estar con esta tos y es que me pongo, que me cuesta hablar, pero Dios me ayuda siempre y perdónenme por eso, pero estamos en la mejor disposición. Quería abarcar todo el tema, quería darles todo el tema y ha sido un gran placer para mí compartir con ustedes, aunque sea tosiendo. No es tosiendo por COVID, es tosiendo porque quiero hablar tanto y tan rápido que me atoro, pero ustedes me perdonan y me disculpan. Este ha sido el tema. Para mí ha sido un gran placer traérselos. Y les doy gracias por escucharme, gracias por disculpar. Que Dios me lo bendiga, que tengan un excelente y nos vemos en 8 si Dios quiere. Bendiciones para todos y que en este tiempo de tanta corre, encuentren paz y gozo en su corazón. Que Dios me los bendiga y nos vemos la próxima semana. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me da.